¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Inge, y usted? Bien, bien, estaba con unos temitas en la obra. Tenemos que liquidar hoy como sea y nos retrasamos un poquito y complicó un poco la salida. Ya, Inge. Por eso nomás retraso. Yo creo que podemos iniciar para no perder más tiempo, ¿sí? Bueno, ya depende, bro. Bueno, ¿qué tal ven ahí mi pantalla? Sí, se ve, bro. Ok. Le hago una pregunta. Sí, bro. ¿Todos alcanzan a ver sus notas en la plataforma? ¿Les Yo no es revisé visible? todavía hoy. ¿No revisaron todavía? Yo no. ¿Alguien que haya revisado? Ok. Porque ayer justamente me estuvo comentando el ingeniero Pedro
eh, que las notas deberían estar visibles. O sea, normalmente yo cuando configuro de tal forma que esté visible, ¿verdad? Pero me hizo dudar nomás si a lo mejor solamente es visible para mí y no es visible para el resto, ¿verdad? Por eso es que eh, les consulto. Buenas noches, Inge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Eh, a mí sí me parece, respecto al cuestionario, ¿verdad? Respecto a todo, cuestionario y también El foro. eh, foro, ambos. ¿Te parece todo entonces? Sí, el del cuestionario aparece la calificación y el del foro aparece el de los... No sé, en realidad el foro cómo tendría que aparecer, pero el de... No, el foro te tiene que aparecer tipo 5 de 5 o 4 de 5 tiene que aparecer, tiene que ser tu nota. No, ese es lo que en el foro lo que no aparece, pero el de cuestionario sí. O sea, vos no No, alcanzas a ver tu nota en el foro. no, lo que me aparece son solamente los que se comentó. Ya voy a ver un poco qué pasó. No, Eh, el cuestionario sí aparece. ok, perfecto. Voy a tomar la asistencia, ¿sí? Eh, Josué Froilán, Sí, brother. con Y, ¿verdad? Vamos a cambiar acá. Sí, Cambiado ya. Jesús Urizuela, no está, ¿verdad? Chena Aníbal Chaparro, no le veo acá. Richard Espínola, veo que está acá. Eh, Carlos Espínola, Carlos Espínola, Carlos Espínola es Carlos Sebastián, ¿verdad? Perfecto. Lucas González, Lucas González no veo. Eh, Julio Morínigo, veo que Presente, está. presente. Julio Morínigo veo que está. Marcos Núñez, veo que está también. Eh, Juan Ríos, Presente, bro. Aarón, Aarón no está todavía. Mercedes Telles veo que está. Eh, Lucas González se unió ahora. Eh, Ricardo Valenzuela, veo que está. Jesús Vargas veo que está. Diana veo que está. Luis Vera, Luis Vera no le veo. Y Guillermo Pico veo que está. Creo que están Presente, todos. profe. Espectacular. Creo que ya están todos. Yo llegué tarde, profe. Sí, sí, no, ya te registré ya. Luis Vera, justamente estamos hablando de él. Ya está. Espectacular. Falta Aarón, Jesús Brizuela y César Chaparro. Bueno, eh, sí, ¿quieres un comentario?
Profe, el del foro aparece calificación uno, parece que aparece en la última parte. Y tengo una compañera también le aparece lo mismo. Te puntúa como un punto para eso. No sé, uno te dice. Pero Fíjate que viste que es de 5 puntos, parece que es. sí, no, nadie tiene un punto, ¿verdad? Vamos a entrar acá en la... ¿Ves mi pantalla? Sí, bro. Pues, este es el foro. Acá están los puntos. Todos tienen 5 puntos en esta ocasión. Profe, aprovechando, ese me va a poder habilitar otra vez para poder hacerte el foro. María Chaparro. Eh, en realidad, lo que prefiero hacer es al, al terminar en la última semana, vamos a ver para ir recuperando todo lo que quedó pendiente, porque, o si no, pues, uno le falta esto, uno le falta lo otro. Bueno, Haceme nomás recordar, ¿sí? Haceme nomás recordar que vos ya me pediste y yo sin problema te voy a habilitar, pero vamos a dejar nomás para la última semana. Entonces ya tenemos por una semana para recuperar todo eso, ¿entendés? Porque si no, sí o sí, tipo, a uno se le va a pasar acá, a otro se le va a pasar allá y ya va a ser un quilombo. Entonces, vamos a organizar nomás de esa forma para que sea un poco más sencillo. dale, profe, gracias. Bueno, avanzamos entonces. Eh, yo quería hacer hoy un repaso de lo que vimos ayer, ¿verdad? No, en realidad no terminamos de la explicación. Y a partir de ahí, avanzar, ¿verdad? Esta parte de máquinas. Bueno, hablamos ayer justamente sobre los generadores con excitación separada, ¿verdad? Hablamos que justamente cuando uno más dos campos se conecta a una fuente separada de voltaje, que es independiente del voltaje de la armadura del generador, y los casos anteriores que vimos, ¿verdad? Que estos casos acá dicen ser autoexcitados, ¿verdad? Porque todos hacen parte de un mismo circuito, entonces por eso se habla de una autoexcitación. En este caso, se habla justamente de esta situación separada, donde dice excitación separada con rheostato potenciómetro en el campo de derivación. Acá vemos justamente un esquema donde tenemos justamente un potenciómetro que es el que va a estar justamente regulando la potencia del circuito de corriente directa, y acá tenemos un sistema bobinado por donde pasa justamente la corriente IF, que es la corriente del campo de derivación. Por otro lado tenemos este circuito donde tenemos la armadura, tenemos la resistencia de la armadura, el voltaje propiamente dicho de la armadura, tenemos la corriente que va a pasar justamente por un switch que va a estar cerrado o abierto. Cuando él esté abierto, la corriente no pasa, y cuando él esté cerrado, la corriente va a pasar y luego va a cruzar por la RL, que es la resistencia de la carga. Entonces, si nos damos cuenta, cuando el switch está cerrado, la corriente IA es igual a IL, ¿verdad? Entonces, la misma corriente IA, que es la corriente que pasa por la armadura, es igual a la corriente que va a pasar por la carga. Esto para la situación número A. Perdón, número no, la situación A. En este caso, tenemos justamente la excitación separada, campo en derivación, que sea una operación compuesta. Tenemos nosotros esta situación. Tenemos también un esquema donde tenemos un regulador que está en serie, ¿verdad? Y tenemos nuestra, eh, nuestra derivación en este punto, donde tenemos justamente nuestra corriente IF, que es la corriente de derivación, o del campo de derivación, mejor dicho.
tenemos la armadura en este punto, y tenemos la resistencia de la armadura y tenemos la corriente IA. Al igual que en la situación anterior, tenemos un switch que abre y cierra, y esto cuando se cierra, tenemos la misma corriente IA que va a pasar, y luego va a intersectar la resistencia RL, que es la resistencia de la carga, entonces IA va a ser igual a IL. Eso luego va a intersectar, va a llegar hasta este nodo que va a poder separarse entre RS y RD, y sabemos qué ocurre en ese caso, donde RD es el diversor y RS es la resistencia del circuito o del campo en serie. Ya habíamos dicho que cuando RD es igual a 0, entonces toda la corriente pasa por RS, y en ese caso IA es igual a IL, que es igual a IS. Eso se acuerdan, si se acuerdan que estuvimos viendo justamente en las clases pasadas. Y si RD es diferente a 0, entonces IL es igual a la sumatoria de IS más ID. Entonces, estas figuras son la figura 3, 4, que son generadores con excitación separada. Tenemos el circuito de la figura 3, 4, que es la que está acá, 3, 4A, que muestra justamente el campo en paralelo conectado a un potenciómetro. Y una fuente de corriente directa que es independiente del voltaje de la armadura VA, porque el voltaje de la armadura VA está en este circuito. Como el campo ya no está excitado por el voltaje de la armadura, porque está totalmente independiente, la corriente de la armadura IA es la misma que la corriente de la carga IL, como ocurre acá. Del mismo modo, suponiendo que las líneas de transmisión tienen resistencia cero, el voltaje de la armadura VA es el mismo que el voltaje de la carga. Entonces VA es igual a BL, que es igual a IL por RL, que son las características similares de los circuitos de derivación, donde los voltajes son iguales, ¿cierto? En dicho circuito, el potenciómetro permite como mínimo un ajuste nulo en la corriente del campo en derivación, mientras que la conexión del reostato de la figura 3.4b combina la autoexcitación del campo en serie, obteniéndose las ventajas de la operación compuesta con las de la excitación separada del campo. Las relaciones de la corriente son las mismas que para el generador en serie. Donde esta parte sería justamente las características en vacío de un circuito de corriente directa. Dicen en los laboratorios se usa con frecuencia la figura 3.4a, que es la de acá donde muestran las conexiones, para investigar las características de los generadores de derivación con o sin carga. Por eso justamente se habla en vacío. Cuando se habla en vacío es sin carga. O sea, no tenemos la carga desconectada del circuito. Estando abierto el interruptor S, cuando el interruptor S está abierto, como en este caso, entonces él está trabajando en vacío, o sea que él no está conectado a una carga. Se impulsa el generador con alguna máquina o primotor a una velocidad aproximadamente constante, que es justamente para poder hacer el análisis que hicimos justamente ayer. En las conexiones muestra una fuente de corriente directa, un potenciómetro, y esto va conectado a un circuito de derivación a una corriente IF, donde IF va variando justamente su valor a través de un potenciómetro. Ejemplo, en el caso de un ventilador, que va variando justamente de 1 a 2 a 3 a 4, y con eso se reduce justamente la potencia del ventilador, porque hay una reducción del paso de la corriente, por ende el ventilador gira más rápido o gira más despacio. Luego tenemos justamente la armadura que va conectada a un sistema de medición, ¿verdad? Y ahí tenemos justamente nuestra energía generada. En este caso particular, que sea la curva de magnetización, es lo que vimos justamente ayer también, ¿verdad? Que es el comportamiento IF1 o IF sub 0,1, IF sub 0,2 y IF sub 0,3
que va mostrando el comportamiento de la corriente y justamente el remanente que hay en esa magnetización, porque esto estamos hablando de una curva corriente, voltaje generado, corriente, voltaje generado. Entonces, el voltaje generado que es proporcional justamente a la magnetización. Entonces, IF1 está en este punto, IF2 está en este punto, IF3 está en este punto, y lo que muestra justamente de 0, parte a B, luego parte a C, luego parte a D. Ahora se produce una reducción del paso de corriente y ahí ya nace el punto E, que tiene un diferencial de magnetización con respecto a C y luego se reduce un poco más y tenemos F, que tiene un diferencial de magnetización con respecto a B, y por último, cuando se saca totalmente la carga, llegamos al punto G, que tiene un potencial que es, tiene una diferencia con respecto al punto A. En la figura 3.5, que son las conexiones para la curva de aceleración, dice se conecta un amperímetro, que es un sistema de medición, ¿verdad? En este caso un amperímetro. En el circuito del potenciómetro para registrar la corriente que toma el campo IF, que es el campo de derivación, y se conecta un voltímetro de gran sensibilidad con las terminales de la armadura para registrar el voltaje generado EG. La relación en este caso de la ecuación, entonces EG, que es el voltaje generado, es igual a phi z W, que es la velocidad angular, por P dividido 2 pi A. Esto justamente hace referencia a la generación de la energía, pero relacionada con las características constructivas del primotor o las características constructivas de la máquina, ¿verdad? Pero luego el ejercicio o la explicación dice que para una armadura dada de algún generador o de un equipo que tiene las características ya predeterminadas por el fabricante, P, Z y A son fijos. Y la ecuación se puede escribir EG es igual a K phi por S. ¿A qué hace referencia que son fijos? Cuando dice que son fijos, es para poder hacer una relación entre cuál sería la energía generada. Si yo relaciono, por ejemplo, una máquina X que está funcionando a tantas revoluciones, que sería tantos RPM, ¿verdad? Entonces, yo tengo una máquina que funciona a tantos RPM, ¿cierto? Yo tengo una ecuación que está dada justamente que relaciona las características del motor y todo eso. El área transversal. Si yo quiero analizar el comportamiento de la misma máquina a 2000 RPM o a 3000 RPM, si es que llega a esas revoluciones, entonces yo voy a relacionar esos RPM directamente relacionar con la energía generada inicialmente. Por ejemplo, una máquina inicialmente tiene 1800 RPM y genera, qué sé yo, 80 volt RPM, haciendo referencia a las rotaciones por minuto de la parte mecánica de la máquina. Cuando eso comienza a funcionar a tantas revoluciones por minuto, eso va a través del grafito que tiene a los costados. Eso va transfiriendo la energía
y convirtiendo en energía eléctrica una energía generada, que es la EG, que es medida en volt, por un valor de 80 volt, de 100 volt, ¿verdad? Eso a 1500 RPM. Ahora bien, si en vez de 1500 RPM yo paso a 3000 RPM, entonces mi energía generada se duplicaría en principio, ¿verdad? Entonces, a tanto RPM, yo tengo una energía generada o un voltaje generado. Y a mayor RPM tengo un mayor voltaje generado y a un menor RPM tengo un menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio nos da y nos pone como constantes esos valores para no tener que estar repitiendo las características constructivas del primotor o de la máquina, porque estoy relacionando una máquina en una situación con la misma máquina en otra situación. Entonces, por eso es que le pone K, le utiliza K como constante. Normalmente la K siempre representa una constante. Entonces, a eso hace referencia el ejercicio. Perdón, a eso hace referencia la explicación. No sé si quedó duda en eso, esa explicación que le dije. Ese es el RPM que mostraste ayer, bro, es la comparación de dos máquinas. Tipo, regla de tres, no me aplicar. Sí, sí, sí. En realidad, el libro, en el ejercicio del libro, él no utiliza la regla de tres. Él utiliza una relación, ¿cierto? Pero esa relación es nada más y nada menos que una regla de tres. Es tanto RPM, tantos volt. Tanto RPM, tantos volt. Cuando yo tengo esa relación, una regla de tres simple, yo puedo relacionar nomás este video, es igual a este video, esto. O sea, multiplicación cruzada nomás. Y la multiplicación cruzada, si yo tengo dos números multiplicados acá y tengo dos números multiplicados acá, yo puedo convertir en dos números divididos acá y dos números divididos acá. ¿Se entiende eso? Entonces yo tengo una relación igualitaria. ¿Se entiende eso? Sí, bro, es como si fuera hallar la X. En este caso, hallar tu Claro. voltaje de acuerdo al Si yo RPM. tengo, si yo tengo A sobre A por C y tengo B por D, es la misma cosa que A sobre C y B sobre D. ¿Entendés? A eso es más lo que voy. Y que es justamente hallar la X, ¿verdad? Y la X es, en este caso es el valor de la relación nomás, que es un valor constante, ¿verdad? Bueno, volviendo. Entonces dice, para una armadura, dice P, Z y A son fijos y la ecuación que se puede escribir, PG es igual a K phi S, donde S hace referencia justamente a la parte de rotaciones por minuto que tiene la máquina, o K' phi W, que es otra forma de utilizar, donde uno está medido en RPM y el otro tiene otro tipo de medición, ¿verdad? Sistema internacional y sistema inglés. Dice, a una velocidad constante, la FEN generada es eje, y ahí habla, eje es igual a K2' phi. Esto vamos a ver mejor en los ejercicios, ¿verdad? Acá tenía una M, que es un sistema de medición, pero en realidad, ¿por qué le pone M? Porque esto hace referencia a un multímetro, porque acá hay un sistema de medición de la corriente y también un sistema de medición del voltaje. Por eso es que utiliza justamente un multímetro. Un multímetro que va a medir justamente el voltaje y el mismo multímetro que tiene la opción de medir la corriente, que va a medir justamente la corriente. Eh, el voltímetro indica un voltaje pequeño entre las terminales de la armadura cuando la corriente de campo es cero, indicando
en el punto A de la curva 35B y se debe a la retentividad, que es justamente esta retención de magnetización que yo les explicaba ayer, que es gracias a un efecto llamado histéresis. Se debe a la retentividad de los polos de campo y es proporcional a la cantidad de magnetismo residual que quedó en el hierro de la dínamo la última vez que se interrumpió el funcionamiento del generador. O sea, a partir del momento que se utiliza un generador o se genera una magnetización, queda un magnetismo residual que genera una retentividad justamente en la dínamo. Si la corriente del campo se aumenta mediante el potenciómetro, de modo que se registre una corriente IF1, el voltaje aumenta al punto B en la figura 35B. Si la corriente se aumenta en la misma proporción hasta el punto en que el perímetro indique una de campo igual a IF2, el voltaje generado aumentará al punto C y así el voltaje inducido que se genera aumenta en proporción a la fuerza magnetomotriz del entrehierro producida por la corriente de campo IFNF. Más allá del punto C, un aumento en la corriente de campo no produce un aumento proporcional en el voltaje generado. En este caso, el hierro de los polos del campo y el núcleo vecino del circuito magnético se acerca a la saturación. Por tanto, más allá del punto C hasta el punto D de nuevo es no lineal, esta vez debido al efecto de saturación magnética. Si la corriente de campo se reduce ahora mediante el potenciómetro en la figura 35A, desde el valor IF2 hasta el IF3, el voltaje generador disminuye desde D hasta E, cuyo voltaje es mayor que el correspondiente en C, y que las disminuciones posteriores en la corriente del campo producen mayores voltajes generados que lo que se producen cuando estaba aumentando dicha corriente de campo. Esa acción es idéntica a la producida en cualquier circuito magnético que contiene un material ferromagnético, como es el caso de justamente los discos duros que le comenté a ustedes. Es una propiedad del material denominada histéresis, que es también lo que le comenté a ustedes. Si buscamos justamente el principio del disco duro, bueno, histéresis. Y acá habla justamente de la histéresis, que es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que le ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Si se registra la velocidad en el mismo instante en que se anotan las corrientes y el voltaje de campo, se utiliza el método de la regla de 3 simple, que es justamente lo que hicimos nosotros, para corregir cualquier variación de velocidad. Y ahí vemos justamente en el ejercicio que vimos ayer, dice el ejemplo 3.3, calcular suponiendo la excitación del campo constante, el voltaje se encarga de un generador con excitación separada, cuyo voltaje de la armadura es 150 a la velocidad 1800 RPM, cuando la velocidad aumenta a 2000 RPM. Entonces estaba inicialmente a 1800 RPM, que es justamente el S que hace referencia justamente a las rotaciones por minuto del primotor. Y dice que S inicial o S de origen es 1800 RPM. Y ahora dice la velocidad aumenta a 2000 RPM. Ese sería el S final, que es la rotación por minuto del primotor al terminar, o sea, al finalizar, que es para el análisis que estamos haciendo. Entonces el voltaje de la armadura es 150 volts, que es justamente
en este caso hace referencia a la energía inicial. Entonces, tenemos nosotros que para una energía inicial de 150 volts, tenemos 1800 RPM. Entonces, cuando la velocidad aumenta a 2000 RPM, ¿cuánto sería la energía final? Entonces, lo que se quiere es justamente la energía final a 2000 RPM. Si 1800 RPM era 150 volts, a 2000 RPM tendríamos obviamente un número mayor que 150 volts, obviamente. Mayor RPM, mayor voltaje, ¿verdad? Entonces, la regla 3 es justamente que hicimos ayer, es, dijimos que ese origen está para E origen así como ese final, así está para eje final, eje general final. Entonces tenemos que ese origen por es igual por, y si hacemos la relación, nosotros lo que queremos justamente es la energía final generada. Entonces, eje final va a ser igual entonces tenemos justamente este. Tenemos el E inicial 150 volts por 2000 volts dividido 1800 y esto nos da 166,6 volts. Lo mismo si tenemos una disminución de la velocidad del primotor a 1600 RPM, tendríamos también una reducción del voltaje generado. Entonces, para 1600 RPM tendríamos 133,3 volts. En el ejemplo 3.4 dice, una pregunta, nuestro parcial quedó para el 17, ¿no? De Sí, lunes parece que. Lunes 17. Eh, el director dijo que serían 90 minutos, ¿verdad? Sí, 90. 90. Entonces nuestra clase normalmente es de, nuestra clase es de 6:30. Nuestra clase es de las 18:30 a las 21:15. Así, ¿verdad?
Si rendimos de 7 y cuarto a 20 y cuarto es 1 hora. Y de 20 y cuarto a 21 y cuarto es 1 hora. Ahí tendríamos ya 120 minutos. Bueno, lo que sigue 90 minutos. Después ya hacer mi cálculo correcto para que tengamos 90 minutos de examen. Bueno, continuamos. En el siguiente ejercicio tenemos nosotros, dice, para obtener una curva de magnetización a velocidad constante de 1200 RPM, se anotaron los siguientes valores de voltaje. O sea que nos dice que tenemos 64.3 a 1205 RPM, 82.9 a 1194 RPM y 162.3 a 1202 RPM. ¿Qué correcciones se deben hacer en los datos antes de graficar la curva? Entonces, lo que va haciendo el ejercicio dice, y lo va relacionando uno con otro, dice E1, dice 64.3 por 1200 dividido 1205. Es exactamente como hicimos nosotros acá. 1205 es el S de origen y nosotros queremos 1200 que es el S final. Perdón. Nosotros queremos el E final cuando tenemos el S final que es de 1200. Entonces, el 1200 se utiliza aquí, aquí y aquí, que son el S final para los tres casos. Entonces, el E1 para esta situación es de 64 volt a 1200 RPM. El E2 sería de 83.3 volt a esos 1200 RPM. Y luego tenemos el E3, que sería 162 volt a 1200 RPM. Entonces son las tres correcciones que se deben hacer. Hice antes para obtener una curva de magnetización de la velocidad constante de 1200 RPM. Es básicamente se va relacionando las tres situaciones con respecto a los resultados que se fueron obteniendo cuando teníamos nosotros una velocidad variable, porque acá justamente habla de una velocidad constante de 1200 RPM. Cuando tenemos una velocidad variable, se tuvieron estos valores. Entonces, para poder hacer la corrección a una velocidad Pero constante, yo quiero saber a quién fue lo que le agregó tanto. Se va a ver nada y Facebook sigue nada, ya luego poder. espera que está prendido tu audio. Bueno, continuamos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda al respecto? ¿Se entiende, profe? Se entiende, bro. Sí, bro, se entiende. Sencillito. Bueno, avanzamos con la clase nueva. Hablamos entonces ahora de lo que sería el efecto de la velocidad sobre las características de un generador en derivación con o sin carga. Anteriormente justamente estuvimos analizando el efecto justamente de la variación de la corriente mediante una regulación del potenciómetro y cómo eso va afectando la energía generada, ¿verdad? Y también el tema de la magnetización o la retentividad, como estuvimos viendo en el ejercicio. En este caso, es lo que va hablando justamente de cuál es el efecto de la velocidad sobre las características de un generador en derivación que es paralelo, con o sin carga. Entonces,
El caso número 1 son las características en vacío. Entonces, tenemos justamente dos análisis. Tenemos, por un lado, lo que sería el voltaje de la armadura BA y cómo eso va variando. Y tenemos la corriente de la armadura de campo IF. Entonces, y tenemos dos situaciones. Partiendo dice el punto 1, luego llega al punto 3 y esto para una velocidad S1. Y luego en la situación 2 tenemos a la velocidad nominal, que es partiendo de un punto superior, porque ya hay una retentividad, ya hay justamente un magnetismo remanente. Entonces esto va a un punto 2 y ahí pasa a un punto 4 y eso justamente a una velocidad S2. Teníamos nosotros justamente nuestra fórmula que nosotros ya estuvimos viendo, que es Eg, que es el voltaje generado, que es la constante K, multiplicado por esa variación de velocidad del primotor. Entonces teníamos nosotros que el voltaje generado Eg en cualquier generador es proporcional tanto al flujo como a la velocidad. Entonces el eje, tenemos una constante K y tenemos el phi, que es el flujo, y tenemos S, que es la velocidad. Entonces, en cualquier generador es proporcional tanto al flujo como a la velocidad. O sea, el flujo de energía y la velocidad van variando de tal forma que aumentando el flujo o aumentando la velocidad, se aumenta la energía generada. Mayor flujo, mayor velocidad, mayor energía. K es la constante, entonces K no varía. Entonces K queda una constante, lo que varía es el flujo o lo que varía es la velocidad. Para un flujo mutuo constante en el entrehierro, manteniendo la corriente del campo constante, en cuyo caso, que es lo que estuvimos viendo, y en este caso, como se ve justamente en la corriente carga IL, dice, para una velocidad mayor, se dice que tiene justamente una velocidad menor, y para una velocidad menor se tiene, perdón, eh, cuando se relaciona justamente el voltaje VA respecto a la corriente de carga, cuando se tiene una velocidad mayor, se tiene justamente un voltaje de la armadura menor. Y cuando se tiene una velocidad menor, se tiene un voltaje de la armadura mayor. Entonces hay esta diferencia, ¿verdad? Esto con respecto a esto, ¿verdad? Se va viendo como el comportamiento del IF es totalmente diferente al comportamiento de la carga IL. Y esto es la característica en vacío, tiene este comportamiento eh, senoidal, digamos, ¿verdad? En cambio, la característica ya con carga, cuando hay una velocidad mayor, hay justamente un decaimiento. ¿Y eso por qué les parece? O sea que esto a nosotros nos da a entender. Cuando tenemos una menor velocidad, se dice que hay mayor corriente con carga. Y cuando hay una velocidad mayor, el voltaje dice ser menor. Esto, esto me hace recordar algo que justamente tuvimos nosotros, me hace recordar justamente una materia de ayer justamente me hizo recordar, hoy está conectado. Creo que Richard puede ser. ¿Está ahí, Richard?
¿Qué pasó, profe? A mí me habló. Sí. Sí. Ayer justamente estuvimos hablando sobre el tema de tu abuelo, ¿verdad? No, creo otro. No, profe, No, no. no, su hermano, profe, el otro, Sebastián El otro Espínola. Espínola. De Sebastián. casi en la mitad, profe. No pasa que tienen el mismo apellido, pues. Vos sabés que todos los profesores no así no dicen. Me pasa que Justito tiene el mismo apellido, o sea que la gente te quiere confundir. Pero entonces es Sebastián, ¿verdad? No, y justamente este tema de la corriente y el voltaje, ¿verdad? Este tema de la corriente, el voltaje y la cantidad de revoluciones respecto a la generación de energía tiene mucho que ver con la materia que enseñaba justamente el finado ingeniero Spínola. En una de sus clases, ¿verdad? Él justamente comentaba sobre el tema de las turbinas, ¿verdad? Las famosas turbinas Kaplan, las turbinas Kaplan y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Habían tres tipos, ¿verdad? Que eran las turbinas justamente que tenían en Itaipú. Y algo muy interesante era que cuando la turbina genera mayor cantidad de energía, o sea que maneja mayor caudal, un flujo mayor, ¿verdad? En el caso de Itaipú, de agua, ¿verdad? Cuanto mayor es el flujo de agua para la generación de energía, más lento va girando, ¿verdad? Entonces la cantidad de revoluciones es menor. Y cuanto más rápido gira, la capacidad es menor. Y obviamente, o sea, si vos estás trabajando con un flujo mayor de energía, vos necesitas girar más despacio para que puedas tener la fuerza suficiente para esa generación de energía, ¿verdad? Y lo mismo justamente ocurrían con las turbinas. Y eso era una de las explicaciones que él daba. Y así teníamos justamente un ejercicio donde se mostraba justamente esa diferencia de potencia de las turbinas de Itaipú. Y eso, ¿verdad? Dice, en la figura se muestra el efecto de la corriente de campo constante en la saturación. Para dos valores distintos de la velocidad, que es S1 y S2, para la misma corriente y F1, la velocidad mayor producirá menor saturación porque la pendiente en el punto 2 es más vertical que en el punto 1. Así podríamos esperar que un generador de mayor velocidad desacumule más rápidamente y tenga una mayor característica de caída de carga que uno de menor velocidad, que se verifica justamente en la figura B, en la que en lugar de mantener la corriente de campo en un valor constante, comparamos las dos velocidades, la misma del dínamo del mismo voltaje. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, en la figura se muestra el efecto de la corriente del campo constante de saturación. Este es el efecto constante, que tiene el mismo movimiento, ¿verdad? Lo que él dice nomás es que cuanto mayor es el voltaje de la armadura, más rápido cae. Tiene una velocidad, o sea, al conectar con la carga, es mucho menor, o sea, es mucho más rápido
eh, esa caída de revoluciones que tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre justamente cuando vos tenés un voltaje menor, ¿verdad? Entonces, a mayor es más rápido la caída, por eso tiene justamente esta curva más pronunciada hacia abajo, y a menor es más lenta la caída. Y eso ocurre porque imagínense que ustedes tienen una turbina que está girando y de repente se le carga con mucha energía, ¿verdad? Una carga muy grande. Entonces él tiene que contrarrestar esa carga, entonces él va a comenzar a girar mucho más lento para poder contrarrestar esa carga. Ahora, si vos conectás una carga menor, entonces él no necesita justamente frenar demasiado para poder seguir girando, ¿verdad? Entonces es menor la reducción de, de rotaciones por minuto. Con la velocidad más baja, S1 se necesita una mayor corriente de campo IF2 para producir el voltaje nominal que a una velocidad más alta, S2, la cual requiere de una corriente de campo igual a IF1. Así, en la velocidad más baja, estamos operando en la parte más saturada, que es el punto 3 de la curva de magnetización, mientras que la velocidad más alta trabajamos en la parte menos saturada de dicha curva, que es el punto 2. Por lo tanto, el voltaje nominal que se muestra en la figura 311b, la velocidad más baja, producirá la curva característica carga-voltaje más satisfactoria. Si la velocidad del primotor decae, entonces tiende a mejorar la regulación del voltaje del generador en derivación. Sin embargo, además, debido a la disminución de la velocidad y la reducción del voltaje de terminales, regresamos al valor original del voltaje aumentado, la corriente de campo se mejora todavía más la regulación de voltaje como resultado de la mayor saturación de campo. Y acá justamente ingresamos a lo que sería la regulación de voltaje de un generador. Dice, la regulación de voltaje de un generador indica el grado de cambio de voltaje de armadura generado por la aplicación de la carga. Si hay poco cambio de voltaje de armadura generado por la aplicación de la carga, si hay poco cambio al ir desde el vacío hasta plena carga, se dice que el generador o el dispositivo provee de voltaje, posee buena regulación de voltaje. Si el voltaje cambia mucho con la carga, se considera que aquel tiene una mala o pobre regulación de voltaje. La regulación de voltaje se define como el cambio de voltaje que ocurre al ir desde el vacío o sin carga hasta plena carga, expresando como porcentaje de voltaje nominal de terminales, voltaje de la armadura a plena carga, es decir, RB, que es la regulación porcentual del voltaje, es igual a VN1, que es el voltaje de terminales en vacío, que sería el voltaje full, ¿verdad? Menos VF1, que es el voltaje de terminales a plena carga, que es a velocidad nominal, cuando está a plena carga, dividido el VF1, que es justamente ese mismo voltaje a plena carga, por 100. Y acá nos da justamente dos ejemplos, que es el ejemplo 3.6 y el 3.7. Entonces tenemos, dice, el voltaje sin carga de un generador en derivación es de 135. Entonces, 135 volt es el voltaje sin carga, o sea, cuando el generador no está conectado a la carga. Entonces, ese 135 volt sería justamente el VN1. Y su voltaje a plena carga es de 125 volt. Entonces, cuando él está en vacío, él tiene 135 volt.
cuando él se conecta a plena carga, fíjense que él baja a 125 volts. Es por eso que él, justamente, fíjense que él comienza a aumentar y llega a una velocidad constante, S1. ¿Se dan cuenta? Él acá ya se va a mantener constante. O sea que él sube, supera la nominal y luego se mantiene acá constante. Pero cuando él se conecta a la carga, él, ¡pum!, tiene una caída de voltaje. Entonces, si el voltaje estaba 135, como dice acá, cuando se conecta a la carga, él se baja a 125. O sea que él tiene una caída de 10 volts al conectar con la carga. Entonces dice calcular la regulación porcentual de voltaje. Entonces VR, que es justamente VR o RB, que es la regulación de voltaje. VR es voltaje regulado, pero vos puedes decir VR o RB, no hay problema. Entonces VR, acá justamente la fórmula, VR o RB es igual a V inicial, que es el voltaje inicial, o el voltaje, como dice acá, el voltaje en vacío. Acá le llaman VN1 y acá le llaman V inicial o V sub 0, pero en realidad ese es VN1. ¿Verdad? Entonces, voltaje inicial o voltaje en vacío menos voltaje a plena carga, que es Vn, dividido el voltaje a plena carga multiplicado por 100. Eso es lo mismo que decir RB es igual a Vn1 menos Vf1 dividido Vf1 por 100. La misma cosa. Multiplicado por 100%, entonces VR o RB es igual a 8%. O sea, él tiene una regulación de voltaje del 8%. ¿Qué significa que tiene una regulación de voltaje del 8%? En pocas palabras dice que cuando él está funcionando en vacío, él tenía un voltaje de la armadura y cuando se conecta a la carga, él pierde 8% de su voltaje. Y ese es el voltaje que debe ser regulado. Entonces, a eso hace referencia justamente a la regulación de voltaje. Ejercicio del ejemplo 3.7. La regulación porcentual de voltaje RB es de 10.5%. Entonces, acá ya no dice la regulación de voltaje que es 10.5%. Para un generador en derivación de 250 volts, calcular el voltaje del generador en vacío. O sea que en este caso, lo que pide es justamente el V sub 0. Entonces, esto es lo que pide. Si nosotros ya queremos hallar el V sub 0, nosotros vamos a tener que multiplicar el Vn por VR, pasar sumando al otro lado y dividir justamente la suma dividido 100. Entonces, acá justamente tenemos V sub 0 o Vn1, como se utiliza acá, es igual a Vn o Vf1 más Vn o Vf1, podemos utilizar cualquiera de los dos, multiplicado por R o RB, como explica el libro, ¿verdad? RB puede ser también, dividido 100%, ¿verdad? Dividido 100. B sub 0 es igual a B, se puso en factor común Bn, se saca, multiplicado por 1 más RB o BR, dividido 100, eso sale 250 volt, multiplicado por 1 más 10,5, porque teníamos 10,5%, entonces 10,5 dividido 100, entonces eso sale que el V sub 0 es 276,3. O sea que en vacío
tenemos justamente una velocidad de 276,3 volt. Luego ya estaríamos viendo la parte de motores de corriente directa. Motores de corriente directa sería justamente nuestra clase de mañana. Mañana arrancaríamos con una parte de motores de corriente directa y eso es todo, ¿verdad? Eso sería nuestra clase nueva. Vamos a ver si tenemos motores de corriente directa. Acá habla un poco del par motor. Relación entre par y fuerza. Habla de la ecuación fundamentales del par motor. Velocidad del motor con función de la fuerza contra el motriz. Arrancadores para motores de corriente directa. Lo más probable es que estaríamos justamente hasta acá sería el parcial. Hasta la parte de ecuaciones fundamentales del par motor. Hasta acá sería nuestra clase mañana. Sería motor de corriente directa, esta parte, hasta acá, con los ejercicios que sea el ejemplo 4.4 y el ejemplo 4.6. Y con eso tendríamos todo el material para poder rendir nuestro parcial presencial ahí en nuestra nueva clase. Alguien que nos la haya llamado a la lista, que nos haya actualizado, creo que estamos todos. Hoy estamos todos, sí. Y bueno, eso es todo. Lo que sí es que para esta semana también tendríamos nosotros un nuevo foro y tendríamos también un nuevo cuestionario. Eso yo voy a estar preparando y cargando eso en la plataforma para que ustedes puedan entregar todo hasta el domingo, ¿verdad? Así como indicó el ingeniero Pedro, domingo hasta las 23:59 en la premisa. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Profe, estos libros que acaba de mostrar, vos vas a usar en materiales en capítulo 2, ¿verdad? Sí, 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 yo voy a usar, de hecho que te comento, ¿verdad? Yo voy alzando si bien voy alzando yo por capítulos, ¿verdad? Si bien voy alzando por capítulo, acá, en la parte de bienvenida, si ustedes entran acá tienen teoría y práctica. El libro completo tienen, tanto en teoría y práctica. O sea, yo obviamente voy a ir alzando por partes, ¿verdad? Pero ustedes igual pueden descargar ya y tener todo también. Yo subo por partes para que en cada capítulo esté la parte desarrollada, ¿cierto? Pero de igual forma ustedes pueden descargar completo y pueden tener eso ya en sus teléfonos, en sus computadoras, lo que sea, ¿verdad? O sea, ya van a tener eso disponible. Ese PDF no es, profe, el que el año pasado, o sea, sí, el año pasado que usamos la continuación de este. Sí, 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 el año Ah, pasado. ese que tengo. No, no, pero el año pasado vos tenés de máquinas eléctricas 1. Ah, pensé que era igual. Ah, No, no. no, 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 no. Eh, en el máquinas eléctricas 1 es lo que pasó el año pasado, que el formato es muy similar, pero es máquinas 1 y llega hasta transformadores trifásicos nomás. Este es un material nuevo que es de máquinas eléctricas 2 que inicia justamente con generadores de corriente directa. Y el máquina 1 termina con transformadores trifásicos. Cuando se desarrolla transformadores trifásicos, el siguiente paso ya es generadores
motor de corriente directa, y después entramos en generadores de corriente alterna, motor de corriente alterna, y así va avanzando, ¿verdad? Pero hasta transformador era máquina uno y era un libro. Este es otro. O sea, este es, el formato es similar, pero el libro es diferente. Ah, entiendo, profe. Gracias. Pero pueden descargar, o sea, ese es el link para descargar. Yo igual voy a ir subiendo así por parte también, ¿verdad? Eh, Sin ningún problema. O sea, de hecho que hoy iba a subir luego. Yo ya había subido todo, ¿verdad? Pero no sé qué pasó y se me borró. Y por eso voy a tener que volver a subir. Pero yo ya había cargado ya todo. Pero no importa. Yo voy a ir cargando igual por parte y voy a ir construyendo todo así como tuvimos la primera parte. Segundo capítulo, tercer capítulo y así hasta terminar. No se preocupen por eso. ¿Estamos? Quedamos así. Nos vemos mañana. Está bien, profe, gracias. Dale, profe, cuídate. Dale igualmente. Chao, chao. Nos vemos.